Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Continuamos desarrollando el tema del karma de la profesión. Nuestro verso: en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Me puede leer el día de hoy, por favor? Tratemos de hablar del verdadero yo. Lo que llamo yo es el movimiento o impulso que me permite servirme de los 4 elementos de la tierra en que moro, también de mi inteligencia, de los movimientos de mi alma y hasta de mis sueños. Realmente es una fuerza que me concede un poder que nadie más me puede dar. Es decir, que yo, para poder vivir, no tengo que esperar que la vida venga a mí. El ego necesita de las cosas en grandes cantidades: dinero, reconocimiento, poder, elogios, premios, etc. En cambio, el yo no precisa de ello. Cuando actúa, pone su propio mundo frente a este mundo de cosas. El yo es la riqueza en medio de la pobreza. Es la motivación mientras todo nuestro alrededor está hastiado. Es la esperanza aun cuando todas las posibilidades objetivas de esperar han desaparecido. Del yo proviene todo avance humano. Y finalmente es lo que nos queda cuando todos lo demás nos es quitado. Cuando ya no nos viene absolutamente nada de afuera, siempre y cuando nuestras fuerzas sean suficientemente grandes para superar este vacío. Contra la contaminación del yo, Jacques Lusserian. Mario lo pronuncia muy bien, Jack Lucerman. Gracias, Bárbara. Eh, Maestro Mario, muy buen día para todos. Muy buenos días. Bueno, vamos a continuar hoy con este tema del karma de la profesión. Tratar de cerrar hoy, porque es un tema que si lo abrimos nos quedamos allí creo que todo el año, el resto del año. Em, pero obviamente la intención no es hablar del karma de cada profesión, o sea, de lo que es el sentido de cada profesión, porque nos haría eterno coger a los arquitectos, ahí ya tenemos un gran campo de acción, porque tiene que ver con todas las artes plásticas, de alguna forma, ¿sí? Y así cogemos la medicina, o tomamos la educación, o tomamos la ingeniería, o la economía. Cada una de estas actividades profesionales tiene, por supuesto, una intención muy concreta en el mundo. Em, pero independientemente de cada actividad, que algo es concreto con lo cual se dedica, con la sustancia a la cual se dedica cada profesión, porque decimos cada profesión tiene algo con lo cual trabaja, un material con lo cual uno tiene que hacer algo aquí de transformación en esta tierra. Entonces, partamos de ese principio. Todas las profesiones necesitan una sustancia, un elemento eh, con el cual poder trabajar en la tierra. Entonces, hay unas profesiones que toman la materia y la transforman, ¿sí? Y desde ahí encontramos varios aspectos. Una cosa sería los alimentos, cómo tomamos la materia alimenticia y la transformamos. Ahí hay un elemento. Cómo tomamos la materia inerte y la transformamos. Ahí entra todo lo que podemos considerar las artes plásticas, ¿sí? Todo lo que transforma la materia en algo que va a tomar una forma, como trabajamos, por ejemplo, la arcilla o la piedra o el metal, todos estos elementos de la naturaleza, y los transformamos. Hay algo de todo lo que tiene que ver con el arte, las artes plásticas. Tenemos otro grupo
otro grupo digamos, de actividades artísticas que tiene que ver con lo instrumental, con lo musical. Y entra todo lo que hacemos con los guitarristas, los saxofonistas, los bajistas, todo lo que tiene que ver con lo musical. Ahí tenemos otra cualidad especial. Luego, dentro de también las artes musicales, podemos considerar la formación, la palabra, el canto, la formación del habla. Ahí tenemos otro grupo, digamos, de actividades muy concretas. Em, Tenemos el otro campo que es la economía, todo lo que tiene que ver con la administración, el dinero. Ahí tenemos otro campo de acción bastante particular. Y tenemos una nueva actividad, bueno, está antes de esta actividad que iba a mencionar, está todo lo que tiene que ver con la atención del ser humano, todo lo que tendría que ver con la medicina, la educación. Bueno, aunque entre la medicina y la educación hay una diferencia, digamos que la materia prima es el ser humano, hay una diferencia de alguna forma, porque yo lo digo de esta manera. Todo lo que llega a manos de un clínico es el fracaso de la educación. Es decir, él le toca tomar los restos de los que nosotros, los que somos educadores, no hemos logrado hacer, o sea, padres y maestros, ¿no? Todos los que somos educadores. No pensemos que los educadores solamente son los maestros, o sea, todos los que tenemos que coayudar a la formación y a la evaluación de un ser humano en conjunto. Y luego vamos a tener esta otra gran arte que crea Steiner, que es la euritmia. Y la euritmia tiene algo muy particular como actividad, porque la euritmia toma el pasado, toma el futuro y a través del presente enlaza el futuro con el pasado. Ya hay una cosa muy especial, ¿cierto? De lo que es la euritmia. Porque pues, lo que podemos decir es que estas profesiones podemos resumirlas entre las que se dedican a trabajar el pasado, las que se dedican a construir el futuro y las que se dedican a estar en el presente. Podemos hablar de tres grupos, ¿cierto? Si las cogemos las profesiones y las reunimos en tres grandes grupos. Y luego tenemos esta euritmia que lo que hace es unir pasado, presente, pasado, futuro en un tiempo presente y permitir la transformación o el equilibrio entre el pasado y el futuro. Hay algo nuevo, ¿sí? Entonces, todas las actividades que son plásticas, todo lo que tiene que ver con lo plástico, de las artes plásticas, tienen que ver con una transformación de lo pasado. De hecho, nuestro cuerpo es un arte plástico. Si lo miramos ahora no solamente de la genética, sino que ya este cuerpo ha sido moldeado a través de la herencia, a través de lo que se hace de nuestro propio karma pasado. Es una modelación de lo que somos, tiene que ver con el pasado. Luego todo lo que tiene que ver con la música, las artes musicales, tiene que ver con el futuro. El arte de la palabra tiene que ver con el presente y la euritmia la que media entre los dos. Y ahí podemos encontrar nuestras acciones, ¿sí? Doy estas pistas o claves para ir encontrando dónde estamos sintiendo que ejercemos más nuestra fuerza, ¿sí? A través de nuestra actividad. Pero lo esencial a través de todo esto, para no entrar ahora en digamos, en estos pormenores de cada profesión, porque realmente nos quedaríamos allí un buen tiempo en cada una de ellas, es entender lo siguiente, porque independientemente de la tarea que nosotros tengamos a través de nuestra profesión, de nuestro oficio, arte, oficio, profesión, la realidad de lo que decíamos hace 8 días es, tenemos algo que nos hace seres humanos comunes. Tenemos un oficio que es común y es el oficio de ser humano. Y ese oficio de ser ser humano, lo desarrollamos en un proceso biográfico, en un lapso de tiempo de existencia de vida sobre la Tierra, a lo que llamamos biografía, que está marcado por dos acontecimientos
muy importantes y necesarios para poder vivir sobre la tierra. El nacimiento, que le antecede todo este proceso de la concepción, de la gestación, y la muerte como paso final de nuestra existencia. Y hemos visto que en este proceso de este nacimiento, de la biografía entre el nacimiento y la muerte, pues existe otro espacio, otro tiempo que se configura entre la muerte y el nuevo nacimiento. Y también hemos visto que en este proceso, de este lapso entre la muerte y el nuevo nacimiento, uno tiene este yo, del cual habla Jacques Seirán en este extracto sobre la contaminación del yo. Vemos cómo este yo es lo que sigue existiendo. Es decir, el cuerpo físico queda aquí en la tierra. Cuando morimos, debe comenzar su proceso de descomposición. Luego el cuerpo etérico también hace su proceso de desintegración en el mundo etérico. Luego el alma va a pasar las tres partes de lo que hemos vivido aquí en esta biografía humana, la va a pasar en el mundo de los astros, del mundo astral, en el mundo anímico, y ahí entrega lo que pudo conquistar como cualidades anímicas a las jerarquías espirituales. Y una vez consolida esta tarea, su alma se va a desintegrar en el mundo astral, y el yo, que siempre perenne, siempre es eterno, que no se desintegra, que ha acompañado todo este proceso, no solamente entre el nacimiento y la muerte, sino entre la muerte y el nuevo nacimiento, ahora asciende al reino del Dios Padre. Y ahí sigue trabajando conjuntamente con las jerarquías en la transformación de la tierra, en la evolución de la tierra y de los seres humanos. Y aquí, de tanto mirar a la tierra, de tanto colaborar, siente el anhelo por vivir, por volver a nacer nuevamente en la tierra y seguir coayudando en su desarrollo. Cuando decimos tierra, tiene que ver también con la vida de los seres humanos, ¿sí? Entonces, acá llega un momento en que él se va a unir con el Cristo, aquel que Teilhard de Chardin llamó el alfa y el omega de la evolución, el principio y el fin de la evolución. Y allí en ese encuentro con el Cristo formamos el arquetipo, el fantoma, como le llama Steiner, de lo que va a ser nuestra nueva existencia. Y aquí, conjuntamente con el ser de Cristo, dialogamos cómo sería nuestra propia existencia, qué necesitamos, no solamente en materia individual para avanzar en nuestro desarrollo, sino que también en el sentido de qué necesita la tierra, qué necesita la humanidad de mí para su propio desarrollo. Y ahí no solamente entonces configuro mi karma futuro, en el sentido de quiénes van a ser los ancestros que me anteceden y de los cuales voy a obtener un cuerpo con el cual yo pueda desempeñarme y desenvolverme en la tierra, sino también que voy a configurar mi profesión, la herramienta, el instrumento sobre el cual yo me voy a desempeñar en esta biografía, a través de la cual yo puedo lograr mi evolución y la evolución conjunta del mundo y de los demás seres humanos. Entonces ya desde acá yo tengo una intención, esa intención realmente de nacer y coger este oficio. Pero si miramos que todos estos oficios que ya hemos mencionado, ¿sí? De manera muy general, todas estas actividades de artes, oficios, profesiones, que nosotros escogemos para desempeñarnos en la tierra, ya tiene una intención independientemente de la cualidad precisa de esa profesión. Y es el coayudar a la evolución de la tierra, de los demás seres humanos y la mía misma. Entonces, en este sentido, ya hay un karma de profesión humano que compartimos con los demás seres humanos. Es decir, nuestro karma general, independientemente de lo que hacemos, seamos ingenieros, seamos arquitectos, médicos, maestros, economistas, abogados, no sé qué más.
carpinteros, fontaneros, psicólogos, educadores, lo que queramos. Y cada vez se inventan más profesiones, ¿no? Estamos en el nacimiento de un montón de profesiones nuevas, ¿no? Cada una de ellas tiene realmente esta esencia. Va a trabajar con una sustancia particular, pero en última instancia, independientemente de la sustancia material con la cual ella vaya a trabajar sobre la tierra, es el coayudar a la evolución del mundo. Y ahí compartimos un karma universal todos. Y tenemos una relación estrecha con el ser de Cristo, porque con él conformamos nuestro karma. Y bueno, ahí ahora voy a introducir lo nuevo, ¿cierto? Es decir, que ahora, como yo, lo que hablamos ahora en el interín, ¿cierto? Antes de comenzar, que como hoy en día vivimos una desconexión con la esencia de mi ser, con mi leitmotiv, con el motivo propulsor que dirige mi vida. Vivimos en una excisión de desde ahí de lo espiritual, es decir, yo vivo desconectado de mí mismo. Marco Aurelio, emperador romano, que también era un filósofo y era de la corriente de los estoicos, siempre mencionaba dentro de sus grandes máximas y tratados que el ejercicio más importante que podía alcanzar un ser humano era lograr estar consigo mismo, que no había otro lugar en el cual el ser humano pudiese estar consigo mismo que en el espacio de su interioridad. Y justamente cuando nosotros nos ubicamos en el espacio de nuestra interioridad, allí justamente estamos con la conexión de nuestro ser espiritual. Pero justamente es lo que hoy en día menos queremos, como humanidad general. Evadimos los espacios de silencio, evadimos los espacios de soledad. Tenemos miedo de encontrarnos con nuestra propia imagen, con lo que somos, porque en parte encontrarnos con nuestra propia imagen comienza por reconocer nuestros defectos, nuestras imperfecciones, nuestros abismos y distancias que estamos con respecto al mundo espiritual. Y claro que eso como se dice coloquialmente, lo paniquea a uno, lo vuelve en un estado de pánico y de angustia y de miedo. Pero si somos humildes, reconocemos que no somos seres perfectos y que gracias a esa imperfección venimos a la tierra justamente para alcanzar un poquito más de ese desarrollo que necesitamos. Y ahí comienza el verdadero trabajo. Y en última instancia, independientemente de cuál es la materia básica con lo que trabajamos, en última instancia, todo lo que hacemos va a estar en beneficio o no de la construcción de la evolución de la Tierra y de los seres humanos. No importa que hagamos tornillos, que nuestro trabajo es hacer tornillos en una fábrica industrial. No importa. Vaya que le falte un tornillo a uno para algo y verá. Los que manejamos carros, a veces un tornillo le genera a uno una varada, ¿cierto? Es tremendo. Uno no consigue el tornillito. A veces una pieza tan pequeña, depende todo un engranaje mecánico, por ejemplo. Entonces, en este sentido, si lo consideramos desde esta imagen que nosotros venimos desarrollando, en esta configuración de lo que es nuestra vida, entonces cuando estamos aquí en la tierra, siempre nuestra pregunta debería ser, independientemente del oficio, la profesión que desarrollemos, oficio, arte o profesión, es cómo yo realmente a través de mi actividad en la tierra puedo coayudar al desarrollo del ser humano y del mundo. Pero para poder yo llegar a esa pregunta, necesito justamente conectarme con el ser de Cristo. Y ahí está justamente la tarea. ¿Cómo realmente yo logro conectarme con el ser de Cristo? ¿Cómo además yo comienzo a percibir o a crear de alguna manera la percepción dentro de mí de que el Cristo está allí para coayudarme? Porque recordemos que Él aquí conjuntamente con nosotros nos ayudó a conformar nuestro karma. El karma o la tarea concreta que teníamos que desarrollar en esta biografía.
Y esta es la desconexión que tenemos, no solamente de nuestro propio yo, sino de nuestro gran coadyuvante en la tarea en la tierra. Si todos nosotros nos dijéramos, cada que vamos antes de comenzar nuestro trabajo, lo invisible se entreteje a lo largo de las paredes, toma la fuerza del tejado y se afianza en los cimientos algo de lo que del enigma de la evolución crística humana fue preservado en el templo suprasensible del Grial. Si lográramos conectarnos con este pensamiento y saber que allí, en medio de lo que hacemos, ahí sea haciendo tornillos, recogiendo basura, lo que sea, ahí está la esencia del ser de Cristo. Lo que hagas al más pequeño de mis hermanos, me lo haces a mí. El que pone su pie sobre la tierra, lo está colocando sobre mí mismo. Son frases que pueden sonar de cajón en los evangelios, pero en este contexto toman un valor importantísimo. Porque en última instancia está allí este ser del Cristo como hecho concreto en el mundo espiritual a través del cual podemos encontrar la fuerza, la esperanza y el entusiasmo que necesitamos muchas veces cuando decaemos, cuando la vida se vuelve oscura, cuando perdemos todas las posibilidades de seguir adelante. Y en este sentido, entonces, compartimos este karma de la profesión de ser seres humanos, porque en última instancia, ya lo hemos dicho, nuestra tarea es ayudar al desarrollo de la Tierra y de la evolución de los seres humanos, que es lo mismo. No podemos hablar de evolución de la Tierra sin hablar de evolución de los seres humanos. No podemos hablar de evolución de los seres humanos sin hablar de evolución de la Tierra. Son dos cosas que están allí, intrínsecas, o sea, una depende de la otra o uno está al lado de la otra, ¿sí? Bien, y en este sentido entonces tenemos algunos obstáculos en este desarrollo de la biografía. Y es cuando llegan las ayudas, digo yo, ¿no? Llega la enfermedad, llega el sufrimiento, llegan las crisis que realmente nos ayudan realmente a poder lograr nuestra tarea, como sacarnos de ese marasmo, de ese entumecimiento espiritual en que podemos estar cayendo frente a la realización de nuestro propio destino. Pero claro, estamos en un mundo donde hemos visto que se ha ido volviendo recalcitrante el aspecto del materialismo, cada vez más. Podríamos salir y estar por aquí, pero esta curva puede ir para abajo, que es la tendencia que está tomando la humanidad. Entonces, esta curva del materialismo, que ya aquí fue el hecho del Cristo, se fue la gran proeza, llamámosle así, ¿no? El gran sacrificio, la gran ofrenda del Cristo, fue justamente llegar aquí en el año 0 y en este momento, en la época de la cultura romana, encarna el Cristo para evitar que esta caída en seco que vamos a darnos contra el hundimiento del desarrollo humano, se evitara y comenzara a ascender. Pero la posibilidad de ascender en esta evolución va a depender justamente de si nos conectamos con esto que acabo de mencionar anteriormente. Si no, vamos para abajo. Hay una frase aquí que dicen mucho los paisas, pero no la voy a decir por respeto a ustedes. Pero cuando uno va en picada, hay una frase que dicen los paisas, acá una de nuestras regiones, que le llamamos los paisas, dice una frase de decir, bueno, vamos para abajo, ¿sí? Entonces, pero podemos realmente levantarnos, sí, pero va a depender de nuestra acción. Y tomar conciencia de esta fuerza del yo es necesario, pero también darnos cuenta de todo esto que obstaculiza y que contamina, como lo dice este extracto de este libro de Jacques Luseirán, de cómo realmente nosotros tenemos una contaminación del yo cada vez mayor. Nos preocupamos mucho por el medio ambiente, la contaminación del agua, y hay mucha, eso no está mal, pero nadie habla de la contaminación del yo. Y este personaje, justamente camino a dar esta conferencia, él fallece en ese, va a la universidad a dar esta conferencia,
deja este texto afortunadamente transcrito, lo que va a decir de la conferencia, y queda este librito, ¿no? Donde habla justamente de la contaminación del yo. Y justamente hemos visto que una gran contaminación del yo tiene que ver con este materialismo agnóstico. No hay nada que pueda exterior explicar la naturaleza de lo que acontece allí en la naturaleza, en el ser humano. Somos ignorantes totales alrededor. Demos una ojeada al mundo interior y ahí también somos ignorábiles. Nunca sabremos tampoco lo que pasa y acontece realmente allí. Y esto ha hecho carrera en el mundo. Pero con esto también vienen estos sentimientos, de lo que hablábamos, ¿no? Ahora, la impotencia de conocer algo realmente con claridad. Nos sentimos impotentes y totalmente apabullados por no saber. Pero es que el hombre es un no saber. Nos han hecho creer que tenemos que saber y todo lo tenemos que saber. Pero la realidad, cada vez sabemos menos, pero eso no debe ser un problema. Pero nos han hecho que desde la época escolástica, todo tenemos que saberlo. Tenemos que tener las respuestas inmediatas para todo. Tenemos que tener las soluciones inmediatas para todos. Tenemos las fórmulas. Debemos tener las fórmulas para todo resolverlo. Ojalá fuese tan fácil, ¿cierto? La impotencia de actuar con pleno sentido. No sabemos, ¿no? ¿Hacemos, no hacemos? ¿Será que me va bien? ¿Será que me va mal? ¿Y qué tal si fracaso? ¿Y qué tal si me va mal? Bueno, es así la vida, ¿no? Estos paisas que tienen este dicho un poquito vulgar, son capaces también de apostar, a arriesgar todo lo que tienen por ganar o perder 3 veces lo que tienen. Es una cualidad, ¿no? Es algo interesante y siempre son como, tienen esta capacidad de emprendedores, digámoslo así. Y la impotencia de sentir, ¿sí? Cada vez estamos más desconectados, o sea, nuestro pensar, nuestro sentir y nuestra voluntad están totalmente en una impotencia absoluta. Ese es uno de los aspectos que pulula hoy por doquier en el mundo. Y luego decíamos que la importancia es de sacramentalizar nuestras ocupaciones. Ahora voy a hablar un poquito más de esto, de lo que es sacramentalizar nuestras ocupaciones, que es a lo que quisiera llegar yo justamente con este tema del karma de la profesión. Y lo principal es entender que un sacramento es toda actividad del ser humano puesta al servicio de Dios. Y ya vimos, si allí conjuntamente en el mundo espiritual con el Cristo desarrollamos nuestra propia biografía, nuestra propia intención de vida, ya eso es estar al servicio de Dios. Porque finalmente la tarea de Dios es la creación del mundo y nosotros somos coadyuvantes en la creación del mundo. Ahora vamos a volver un poco a esto. Pero también, como vimos hace 8 días, tiene que ver con todo esto de conocer qué es el endemoniamiento del mundo. Y no nos metamos a conocer cuáles son los demonios, no hablemos ni de Lucifer, no vamos a hablar de Arima, no vamos a hablar de los Asuras, ni de Sorat, que ya hemos hablado un poquito de ellos acá, ¿cierto? Sino de estas 3 cosas a través de los cuales estas fuerzas adversas del desarrollo humano y del mundo actúan a través de nosotros. Y veíamos que uno de esos grandes aspectos tiene que ver con el caos. Donde impera el caos, impera el mal, impera todo lo que impide el desarrollo de nuestra tarea como seres humanos. Y veíamos que la contraparte, ¿sí? Debe ser el ritmo. Donde haya caos debemos introducir ritmo. La banalidad que por doquier hoy en día nos rodea. Todo esto de las redes sociales es totalmente banalidad, ¿sí? Cuando antes de existir las redes, no sé si algunos conocen esas revistas que se editaban en aquel tiempo, Cosmopolita, justamente Vanidad, que era como eso, todo banalidad. Pero hoy en día lo tenemos a través de las redes sociales, a través de verdades a medias, de retazos, de esto, de alguna cosa. Hoy uno dice una noticia, va uno a leer, la noticia no dice nada esencial.
Y aquí necesitamos, frente a esa banalidad que nos rodea hoy en día por doquier, es la diferenciación de lo que es esencial de lo no esencial. ¿Qué es esencial aquí y ahora? Hay muchas cosas importantes, pero ¿qué es lo esencial? Y el otro aspecto es el andar distraído. Estamos totalmente, nos tropezando, ¿no? Nos tropezamos, ¿sí? Constantemente. No solamente físicamente, andamos totalmente desconcentrados en realmente en la tarea crucial que tenemos que desempeñar. Y podemos desviarnos como Caperucita Roja de la tarea. Ahí hay una muy buena imagen de lo que es perder la orientación hacia lo que es la tarea esencial. Ve y llévale estos panecillos y vino a tu abuela. Y se encuentra con el lobo, que es la representación del mal, y el lobo le dice, ay, ¿no has visto las flores tan bonitas que hay en el bosque? Y ella se le abren los sentidos a Caperucita y entonces se va a recoger flores. Y se olvida de la tarea. Y cuando llega a donde su abuela, pues el lobo ya se la ha tragado a la abuela y luego pues se la embute a ella también. ¿Sí? Y ahora tienen que ser rescatadas por el cazador, que no llega con una escopeta, como los cuentos modernos de Caperucita lo describen, sino con unas tijeras. Y el cazador es la representación del yo, esto que es eterno. Y llega con unas tijeras. Y unas tijeras es un cuchillo de doble filo. ¿Y qué hace? Cortar, escindir. Las tijeras es representación de escindir, y escindir viene con la capacidad de juicio, pero también de decidir. Y ahí tenemos estos tres aspectos, ¿no? Si queremos hacer un tratado entrar en los tratados de demoniología, no, necesitamos solamente entrar en ritmo, diferenciar lo esencial de lo no esencial y concentraditos, estar concentrados. Ahí tenemos ya un gran aspecto para nosotros trabajar y sin entrar mucho en esos aspectos trascendentales. Después vamos entrando en esto, por supuesto, ¿sí? Y ver que todo esto va a permitir que nuestra voluntad no se quede justamente anquilosada, solamente estimulada, incentivada en la parte desiderativa. Instintos, apetitos y deseos es donde nuestra civilización actual quiere enlazarnos, dejarnos enganchados a esto. Porque si solamente nos quedamos en estos tres aspectos, en estas tres dimensiones de nuestra voluntad, pues no vamos a poder desarrollar los 4 niveles superiores de nuestra voluntad. La capacidad de los ideales o las motivaciones y de ahí trascender a la aspiración, al propósito y la resolución. Y eso es lo que significaría realmente la esencia de una verdadera educación. Y, bueno, tener en cuenta que todos estos aspectos están allí, al servicio de quien nos colocamos, al servicio de estos seres, cuando estamos solamente mirando la materia, y somos servidores solamente de la materia y nuestro destino solo lo desarrollamos al servicio de la materia, estamos atándonos a estos seres, meramente. Pero cuando miramos hacia arriba, podemos encontrarnos y enlazarnos con estas otras seres espirituales, con estas otras fuerzas. Y así podemos lograr nuestro objetivo de trascender y no quedar aquí presos de esta antiluna o de la octava esfera, como se le llama en el mundo esotérico. Bien, pero quiero volver ahora a este elemento de lo que es la sacramentalización. Un sacramento tiene bueno, primero los sacramentos, en el principio de la cristiandad, de donde tenemos más relación con los sacramentos, pues los sacramentos siempre han existido en toda la humanidad. En el principio de la cristiandad, los sacramentos eran dos, el bautismo y la comunión. Luego llegaron a ser 33 sacramentos y justamente en el concilio, en el Trentino, como se le llama, allí se volvieron a hacer los 7 sacramentos que hoy en día conocemos. Pero bueno, no vamos a entrar a una clase ahora de teología, de sacramentos, ¿sí? Sino a tomar lo esencial. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento tiene 3 cosas fundamentales. 1, tiene una sustancia con la cual trabaja. 2, tiene unas palabras mantra.
Y 3, tiene un procedimiento. Voy a colocar el ejemplo con el bautismo. La sustancia con la cual yo hago el sacramento del bautismo es el agua. Las palabras mántricas rituales son: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el procedimiento es tomar esta agua y en la medida en que se pronuncia el mantra, la oración, se hace la cruz con esta agua que la tomamos, se toma el agüita en los dedos y con ella se hace la señal de la cruz en la frente. Básicamente es así, ¿no? Inclusive lo digo para el bautismo de emergencia, porque inclusive se dice que en un bautismo de emergencia yo podía tomar la saliva y hacerlo igual. Y ya quedo bautizado. No necesito otro bautismo. Es más, en el purismo, el sacramental, no necesitaríamos otro bautismo porque ya fui bautizado. Entonces tenemos 3 aspectos: la sustancia, las palabras mántricas y el procedimiento. Para cada uno de estos sacramentos necesitamos estos 3 elementos. Para cada uno de los 7 sacramentos que conocemos necesitamos esos 3 aspectos: las sustancias o la sustancia, los mantras, las oraciones y el procedimiento. Pero ahora estamos diciendo sacramentalizar nuestra ocupación. Sí, estamos saliendo ahora de los 7 sacramentos y ahora estamos diciendo sacramentalizar nuestra ocupación. Pero ahora tenemos que entrar en este aspecto, ¿sí? Que todo sacramento tiene el trasfondo, es una actividad que se pone al servicio de Dios. Ningún sacramento podría tener sentido si esa actividad del sacramento no está al servicio de Dios. ¿Y qué es estar al servicio de Dios? Ya lo dijimos anteriormente. Estar prestos a coayudar en el desarrollo de la evolución del ser humano y del mundo. Eso es estar al servicio de Dios. Entonces, ¿cómo yo tomo mi profesión? Miremos esto. Un maestro. Un maestro, la sustancia con la que él trabaja son los niños. Las palabras mántricas es todo lo que él va a realizar en la clase. ¿Sí? La preparación de la clase. ¿Qué voy a hacer? Voy a enseñar matemáticas. ¿Cómo voy a enseñar esto? ¿Sí? Es toda esta preparación. ¿Cómo voy a transmitir? ¿Cómo voy a hacer que esto se transmita realmente a los niños? Eso fluye a través del acto y de la palabra. Y luego viene el procedimiento, que es la metodología. Cómo yo voy a llevar a cabo esa clase, cómo la voy a desempeñar. Pero ahora la sustancia son los niños. Y entonces, si la sustancia son los niños, la pregunta es, bueno, ¿conozco esa sustancia? ¿Me he fijado cómo son las uñas de esos niños o de ese niño en particular? ¿Cómo son sus cabellos? ¿Cómo es su aliento? ¿Cómo es el color de su piel? ¿O cómo viene siendo? O sea, me obliga realmente a tener una actitud de profundo interés por ese niño. Es decir, debo conocer la sustancia. Un sacerdote debe conocer las sustancias. Debe saber diferenciar qué es sal de azúcar, por ejemplo, ¿no? No le van a meter la sal en un momento determinado por azúcar y no es, ¿cierto? ¿Qué es la sustancia? Debe conocerse realmente la materia con la que yo trabajo. Y luego justamente es que nuestro actuar está al servicio de la evolución de ese niño. ¿Cómo realmente yo ahora coayudo a que ese niño logre su desarrollo? Pero ahora imaginemos una profesión que no tiene que ver con seres humanos. Imaginemos la arquitectura. A mí me gusta la arquitectura. Creo que en mi próxima encarnación o fui o seré arquitecto, no sé. Sí, pero me gusta mucho la arquitectura. De hecho, la psicología tiene mucho que ver con la arquitectura. Por lo siguiente, un arquitecto le piden que construya una casa.
Dios dice, sí, mándeme el tamaño del lote, la cosa, y dígame qué quiere. Y se siente en su escritorio y hace el diseño, ¿cierto? De la casa. ¿Le gusta? Sí, me gusta. Pero un buen arquitecto que sacramentaliza su trabajo, no se queda allí. Le dice, bueno, señor, venga, vamos al lote donde usted quiere construir su casa. Y se va al lote, y mira el lote, y mira por dónde sale el sol, por dónde se oculta, dónde están las corrientes de aire, van a darse cuenta de qué tanto sólido es el suelo, ¿sí? Mira alrededor qué hay en la geografía, qué vecinos o qué cosas naturales hay, si hay una montaña, si hay un río, va a darse cuenta de todos estos elementos. Y luego le va a comenzar un diálogo con el habitante, el futuro habitante de esa casa, como qué es lo que quiere, para qué la quiere, ¿no? Y finalmente todo esto que él toma, eh, buscaría realmente que esa persona logre en ese espacio, lograr poder vivir y lograr en ese vivir, lograr su desarrollo y su bienestar. Y si ya se coloca en el sentido de lograr que esa persona tenga un bienestar y logre la tranquilidad que necesitaría, porque es lo que buscamos en nuestra casa, ¿cierto? Pero también encontrar los espacios adecuados en los cuales nos podemos desenvolver. Y eso lo puede hacer en un sitio grande o chiquito. Yo he visto eso. Hay gente que viaja con un terreno chiquito, hace maravillas de diseño, ¿cierto? Otros tienen un espacio muy grande, hacen unas cosas catastróficas de diseños. Eh, Tiene que ver con cómo realmente está esto al servicio de este ser humano, de lo que necesita este ser humano, para su bienestar. Y este bienestar, el bienestar, como lo dice la palabra, el bienestar le permite desarrollar mejor o no su desarrollo. Que esa arquitectura esté más en armonía con la esencia de la imagen arquetípica del ser humano. Pero si pensamos en que esa construcción tiene que estar en armonía con la esencia arquetípica del ser humano, ya es estar en conexión con el mundo espiritual. Por eso los primeros constructores fueron una logia iniciática, donde estudiaban no meramente la cosa de la matemática, la física y todas estas reglas esenciales que necesitamos para construir, sino que se conectaban con la esencia espiritual. Y lo que era, como era aquí abajo, estaba tratando de que fuese una imagen arquetípica de lo que estaba arriba. Y así en cada aspecto de nuestra profesión. Si somos médicos o gente que trabajamos en sanidad, nos llega el paciente, la persona enferma. Y nuestra tarea es vincularnos con esa persona enferma y poder develar qué es lo que necesita para recobrar su salud. Pero debo conectarme con la persona para poder llegar a develar qué es lo que realmente necesita. Es particularmente. Podemos tener 10 personas enfermas con la misma patología, pero esa patología se transforma de una manera distinta dependiendo de cada persona. Estos días escuchaba a un internista que hablaba del cáncer. Entonces decía, sí, hemos llegado a unas conclusiones bastante significativas de manera general de cómo se desarrolla el cáncer. Pero resulta que si tengo 10 pacientes con cáncer, ese cáncer toma unas particularidades totalmente individuales y que no se sabe en la ciencia por qué. O sea, hay un factor individual. Es interesante y ese día como intendencia, y así es con todas las enfermedades. Entonces, ahí donde tenemos que llegar a esta esencia, ponernos al servicio de Dios, ponernos al servicio realmente de las necesidades de este ser humano, porque la enfermedad, recordemos, no es un castigo, sino es algo que ha sido colocado en nuestro camino para poder coayudar en nuestro desarrollo. Entonces, ¿qué significa para esa persona y qué debería realmente transformar? Y así podemos seguir con cada una de nuestras profesiones. Sacramentalizar entonces todas nuestras ocupaciones es, en primera instancia, colocarnos al servicio de Dios, es decir, colocarnos al servicio de la evolución, del desarrollo del ser humano y del mundo.
Y si cada profesión, oficio o arte que nosotros realizamos la colocamos a ese servicio de Dios, a esa tarea de lo que es el desarrollo de lo humano, pues estamos en sintonía con esto de coayudar a que el mundo sea mejor. Y no solamente estar al servicio de Mammon, o sea, del Dios del dinero, o el materialismo, como le llamó el Cristo, como lo señala en los evangelios. Bien, espero que esto les dé algunas ideas claves en torno a este trabajo de lo que es el karma de la profesión. Y bueno, es conectarnos, porque también cada uno tiene una tarea dentro de su profesión, ¿no? Que es nuestra individualidad. Es decir, bueno, si yo soy psicólogo, por ejemplo, de base, ¿cierto? Bueno, pero hay centenares de psicólogos, pero ¿cuál es mi tarea como psicólogo? ¿Sí? ¿O cuál es mi tarea como médico, como docente o como artista? ¿Qué es? Y entonces mi profesión es un instrumento que me sirve justamente para conectarme con la esencia de mi tarea en la Tierra, que no es otra cosa que mi desarrollo biográfico. Es decir, mi propia evolución en correlación con la evolución de lo que es el mundo y la humanidad. Bueno, nos quedan 5 minutos para preguntas. Vale, Mario, bueno, tú haces una diferencia en arte, oficio y profesión. Y pues evidentemente igual en algún momento están también interpenetradas, pero se podría asociar profesión más con el pensar, arte más con el sentir y el oficio más con el hacer. Por Sí, eso se diferencia de esa manera. sí, sí, por eso lo menciono, además porque son gremios. Está, por ejemplo, todos los que son los fontaneros, los carpinteros, los constructores, o sea, hay un gremio. Eso tiene que ver con los oficios, ¿sí? Luego están las actividades artísticas y luego vienen las profesiones. Es decir, lo ideal sería integrar las tres cosas en cualquiera de las tres. Es decir, no dedicarme a, porque soy entonces carpintero, me dedico a ser carpintero o fontanero y olvido lo otro, ¿sí? Steiner ya dijo que la docencia, más que estar en el campo de la ciencia, está en el campo del arte, por ejemplo. El arte de la educación. Pero igual uno puede hablar del arte de la curación en el campo de la medicina. Es decir, el médico debe ser, todas las profesiones tienen un campo de conocimiento, un campo artístico y un campo de acción, de técnico. El problema es que muchas profesiones pues tienen la categoría de ser técnicas, o sea, perdón, de ser muy intelectuales, pero terminan siendo técnicas. Y ¿Sí? en ese orden, pues definitivamente hay profesiones que es muy complejo sacramentalizar. Y esas profesiones, pues, digamos que tenderían pues, a no existir en un futuro. Por ejemplo, ser soldado, ¿sí? En el sentido de que toca ir a defender una región por una ideal o por una política y pues va a ir a asesinar personas. Entonces es muy difícil sacramentalizar esa acción de esta persona o de esta profesión. Bueno, nos metimos en un campo complicado, porque ¿por qué decide uno ser soldado? Como oficio, como profesión. Eso tiene una razón de ser, ¿sí? Y claro, está el tema de matar o no matar, pero también vemos que en los mismos soldados tienen, a veces solamente miramos la acción armada, digámoslo así, de los soldados, pero no vemos quizás otro tipo de acciones que también hacen. O sea, nos quedamos solamente en una de las actividades que podría hacer un soldado, ¿sí? Es decir, pueden hacer muchas campañas de brigadas de salud, por ejemplo, o de ayudar a las poblaciones a construir una vía. Pero eso ya no es un soldado, eso es un profesional con un uniforme.
No, claro, pero lo hacen. O sea, es parte de las actividades militares. ¿Sí? Sí, De esa hecho, es la lo hacen mucho transformación. más. O sea, cuando uno mira la vida real de un soldado, hacen más eso que lo otro. ¿Sí? Y bueno, en última instancia viene una cosa muy complicada. Su profesión es proteger nuestra vida. A costa de la suya propia. Y ahí hay una cualidad especial. ¿Por qué decidí ser soldado? ¿No? ¿Cómo me ofrendo mi vida para salvar la de otro? ¿Sí? Ni ninguna otra profesión se hace más esto que el soldado, ¿no? Claro, como en todos los oficios, viene algo que es brutal, y eso lo describió Cervantes, porque si miramos el tema de ser un guerrero, en el sentido del Parzival, es una cosa, y el ser guerrero, en el sentido de Cervantes, es otra cosa, porque Cervantes realmente lo que describe en su Quijote es la decadencia del ser, la esencia de ser guerrero. Cuando el guerrero, el caballero se convierte en mercenario. Y eso es lo que describe Cervantes. Es decir, un hombre que tiene el arte de la guerra o el oficio de la guerra, ¿sí? Pero termina vendiendo su alma al diablo, al mejor postor, no a los ideales. Y ahí hay una diferencia. Y eso es un tema que hoy en día yo lo saco del campo de la guerra, o sea, del oficio de ser soldado, en este caso. Porque, es decir, somos mercenarios en muchas cosas. Es decir, estamos vendiendo nuestra conciencia al servicio del dinero, del poder, de los intereses egoístas de un grupo, en todas las profesiones. ¿Sí? Entonces el problema en última instancia, no es tanto la cosa en sí, sino esto de cómo sacramentalizo mi tarea. En todos los oficios, como contador, como economista, y ahí sí que hay salvajismo en eso. Nada más en la economía. ¿Cuánto salvajismo hay en la economía? ¿Cuánto salvajismo hay, por ejemplo, en la agricultura moderna? Bueno, ahí nos quedamos, ¿no? Ahí le damos campo a nuestro biodinámico acá, que, que tiene bastante experiencia en eso, pero que ahora nos va a conducir en esto de la euritmia, que es equilibrar el karma del pasado con el karma del futuro. Vale, Creo, Mario. Mario, un aporte quisiera decir que el oficio de ser padres es uno de los más abnegados y que requiere muchas cualidades que se van desarrollando. Y el de abuelos también, porque ahora que soy abuela me doy cuenta que los niños ahora necesitan mucha, como dosificar, ahora se les da manos llenas, todo. Y eso no desarrolla otras fuerzas, ¿no? Ahora, claro que antes las madres tenían más abnegación y ahora se ha perdido eso, ¿no? Entonces, no sé si como padres también se llega a lo que es la profesión con los años, ¿no? Y con la dedicación. Eso estuve comparando cómo antes nos daban más esto de esperar, por ejemplo. Y ahora todo es, tenga, rápido y escoja. Y antes era como tú decías, Mario, tan esperado un pastel o esperar un juguete. Y hay que ver cómo esta cualidad que nos daban antes ahora se puede también cultivar en los niños, ¿no? La espera, sobre todo eso, ¿no? Saber esperar. Eso quería comentar. Gracias. Muchas gracias, así es. No sé si sería oficio de ser padre, pero para mí el ser padre entra dentro del ámbito de la educación. Es una forma también de la educación distinta eh, y muy valiosa, y donde está fallando esto y por eso tenemos tanto caos, porque estamos fallando mucho allí desde las bases de la misma esencia de la formación humana. Bueno, tenemos que dejar espacio a la Gracias. eurimia. Gracias. Que tengan buen resto de día. Gracias, Mario. Mario, el siguiente tema quedamos en las 12 tipologías de pensamiento, ¿verdad? Sí, Vale. así es.
Muchas gracias, maestro Mario. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Entonces continuamos con Eurimia. Le damos la bienvenida a Mario Huertas. Hola, Mario. Buenos días. Muchas gracias. Ari. Bueno, nos ponemos de pie. Vamos a hacer un caminar en puntas, por favor. Vamos a ver por acá en la hacienda. Vamos a ver los sonidos. De pronto, si no escuchan, me avisan. Me enseñas. Bueno, entonces en puntas, es que aquí no puedo mostrarles bien. En puntas. Después en talones, la parte de atrás, en talones. Vamos a trabajar con talones, ¿sí? Todo ese rato que estuvimos sentados, entonces ahora los pies hacia adentro, cóncavo, ¿sí? Sí, caminamos alrededor, un estiramiento, después hacia afuera, los pies, convexo. Vamos a hacer un IAO, entonces, pues yo creo que todos ya lo han hecho, no podemos ver los pies aquí. Entonces, nos dejamos caer y empezamos a erguirnos de a poquito, de a poquito, de a poquito. Nos erguimos, nos ponemos derechito. Ese es nuestro I. Pegamos un brinco y hacemos una A con los pies. A. Y con las manos hacemos la O. O. Y cerramos de un brinquito. Eso. Nos dejamos caer nuevamente. Nos erguimos. Hacemos la I. Un brinco. A. Y las manos. O. Y cerramos de un brinco. Volvemos a hacer. Última vez. Y un brinco. A. O. Y cerramos. Ese es nuestro segundo ejercicio. Nuestro primero es el de los pies. El segundo es el IAO. Y vamos a hacer, yo pienso la palabra. Entonces los pies juntitos, las manos a la altura de nuestros hombros, ni más arriba ni más abajo. Entonces yo pienso la palabra. Abrimos las piernas un poquito y subimos las manos a la altura de nuestra garganta para decir yo hablo. Después lo llevamos, abrimos más las piernas, lo llevamos a la altura del corazón y decimos yo hablé. Abrimos lo más que podamos las piernas y arriba las manos. Yo me busco en el espíritu. Después cerramos un poco las piernas y a la altura de la cabeza, yo me busco en mí. Cerramos bien las piernas y decimos, yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Hacemos una U aquí. Y bajamos lentamente. Pues volvemos a hacerlo. Yo pienso la palabra. Altura de la garganta. Yo hablo. Altura del corazón. Yo hablé. Pies abiertos, manos abiertas. Yo me busco en el espíritu. Altura de la cabeza. Yo me siento en mí mismo. Cerramos los pies y hacemos la U. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Y cerro. Y esta ya va sin la explicación, pero sí hablando.
Yo pienso la palabra. Yo hablo. Yo hablé. Yo me busco en el espíritu. Yo me siento en mí mismo. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Bajamos lentamente las manos, por favor. Okay. Este es nuestro tercer ejercicio y creo que podemos dejar allí con este, dando un momentico de silencio en nuestro corazón. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Listo, entonces dejemos ahí, Oscar. Vale, Mario, muchísimas gracias. Un abrazo, Mario. Gracias. César. ¿Quién puede, por favor, decir nuestro verso? Yo lo digo. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma, con fortaleza y bondad. Gracias, Mónica. Muchas gracias a todos. Una muy buena semana. Nos vemos dentro de 8 días. Oscar. Buena semana. Gracias. Chao, Gracias, gracias. Mario. Chao, Mario, gracias. Bye. Chao, Marco. Chao, Trudy.